El libro de Génesis, capítulo 4. Comenzamos un nuevo capítulo. Seguimos en el segundo evento principal, que es la caída. Ya vimos la creación y estamos en el evento conocido como la caída. Ya hemos visto los resultados del pecado. Los resultados del pecado quiebra la comunión con Dios. ¿Se recuerdan? Quiebra comunión. ¿Qué más? Trae culpa. Trae miedo, nos hace ciego el pecado de la bondad y la gracia de Dios. Y también nos causa echarle la culpa a Dios y a otros. Entonces el pecado y la muerte ya entró y sabemos que es verdad. Solo tenemos que ver alrededor de nosotros. Solo tenemos que ver este mundo y podemos ver la maldad del hombre, de lo que sale del corazón de un hombre y una mujer. Somos pecadores todos. Y realmente no se tiene que ver alrededor del mundo, solo tenemos que ver en el espejo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Solo tenemos que ver en el espejo porque cada uno de nosotros hemos causado dolor a otros. No hay excepciones. Y ese es el pecado, ¿verdad? Ese es el hombre caído, es capaz de gran maldad. Gran maldad. Y aquí en Génesis 4 vamos a leer del primer homicidio. El primer asesinato. Hermano contra hermano. Qué triste, gran tragedia. Caín es conocido como el primer asesinato. Caín mató a su hermanito, Abel. Pero la Biblia nos enseña más que eso. Más que lo mató. Noten Judas 11. Judas 11 dice, «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». El camino de Caín, un tema muy interesante, pero muy importante, porque el camino de Caín es un aviso a todo el mundo, a los que escogen seguir este camino. El hombre tiene la opción, es seguir el camino de la fe verdadera o seguir el camino de Caín. No hay otra opción, hay dos caminos, dos opciones. ¿Y qué es el camino de Caín? Pues qué bueno que preguntaste, porque eso es lo que queremos entender muy claro para no ser engañados. Para no ser engañados. Vamos a contestar esa pregunta durante el tiempo en este capítulo, muy importante. Vamos a leer el texto, les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer Génesis 4, 1 al 5. Dice la palabra en verso 1, «Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante». Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde que nos has traído aquí, Dios. Somos tu iglesia. Deseamos, Padre, crecer en gracia, en conocimiento de ti. Abre nuestros ojos, Espíritu. Guíanos a través de cada verdad y cada principio que tú tienes en este pasaje. Tú quieres enseñarnos, Dios, y nos rendimos a lo que tu Espíritu quiere hacer en nosotros. Dios, usa este tiempo para prepararnos, para enseñarnos, corregirnos también. Y también si hay alguna persona que no te conoce, tráelo a tu Hijo, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿O pueden tomar su lugar? Vamos a estar viendo tres cosas principalmente. Tres cosas esta tarde en el pasaje. La fe de Eva, la fe de Abel y el camino de Caín. Entonces va a haber un contraste. Inicia con lo positivo, una fe verdadera, la fe de Eva. Nótenlo, lo leímos, verso 1 y 2.
Fíjense otra vez en el verso 1 como dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dice que conoció Adán a su mujer Eva. Simplemente lo que significa esto es que tuvieron relaciones sexuales íntimas, porque es bueno, Dios lo creó. No hay nada mal con esto, pero fue creado que se disfrute entre esposo y esposa. Eso sí es importante notarlo, porque es una unión que Dios lo creó. Es cuando lo que pasa es cuando hay sexo afuera del matrimonio, ahí es donde está el problema. Ese es el pecado. De hecho, noten 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, el sexo es un regalo de Dios. Es para disfrutar entre un matrimonio. ¿Ves? El sexo no debe ser un Dios. Muchos lo tratan el sexo como un Dios. Y ahí es donde cae el pecado. Hay tentación. Pero realmente es algo bueno. Y aquí Adán, conociendo a su mujer, se embarazó. ¿Se recuerdan la maldición? Estudiantes bíblicos, ¿crees que ese parto fue fácil para Eva? No, dolor. Imagino, se hinchaba la panza, los pies hinchados, dolor, emociones, mucho dolor. Llorando, y un empujo y salió Caín. Su primer hijo, mucho dolor, pero también vemos aquí mucho gozo. Fíjense, el gozo. Mira lo que dice Eva, ahí mismo en verso 1. Por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Qué gozo. Y hay esperanza en sus palabras, porque esas son palabras de fe. Estamos viendo la fe de Eva. Y aquí en su declaración muestra su fe. Y lo que aprendemos nosotros es que una fe verdadera, recuérdense, hay un contraste aquí. Una fe verdadera es confianza en el Redentor prometido. En ese tiempo todavía fue prometido, pero ya sabemos que vino el Redentor, el Señor Jesucristo. Pero la verdad se aplica igual. La fe y la confianza es en el Redentor, Jesucristo. Ella creyó en la promesa. ¿Cuál promesa? Les dije, Génesis 3:15 es un verso clave. Nótenlo si no lo han notado anteriormente. Génesis 3:15, un gran verso en la Biblia. Fíjense cómo dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la promesa de Dios, que viene un Redentor. Viene un individuo que va a aplastar a Satanás. Tenemos victoria, esa es la esperanza. Y toda su fe es en esta promesa. Y por eso clama así con ese gozo. Querido varón. Ella piensa que ya llegó. Ya vino el Redentor. ¡Qué fe! No sabe que viene mucho dolor todavía. Pero el punto aquí es que su fe creía que él ya vino. Ella cree. Adán creyó. Recuérdense cómo él mostró su fe. En Génesis 3:20 lo vemos. Eso ya lo estudiamos. Pero fíjense, 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Todavía ni nació ni un hijo, pero él ya creyó la promesa. 3:15. Viene el Redentor a través de mi mujer. A través de este matrimonio va a venir esperanza, victoria. Y mira su palabra, y ella muestra su fe con sus palabras. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Creyó que Caín era él. El nombre Caín significa adquirir o posesión. Y ese nombre es significante, porque ya llegó. Tengo este varón, pero él es el que Dios prometió. Lo creyó. Es muy importante y es muy sencillo estos principios. Dios lo dijo, Dios da una promesa y nosotros respondemos como en fe. Ella lo creyó. Y les pregunto, ¿ustedes han creído como Eva?
Dios lo dice. ¿Tú crees lo que dice la palabra de Dios? Amén. Y cuando lo crees, se va a mostrar en tu vida, en tus palabras como ella, en tus acciones. Eso es una fe en acción, eso lo vimos. Pero igual con Eva, Adán, un hombre salvo. Los primeros pecadores son rescatados por gracia, por fe. Eso es una fe verdadera, una fe que está totalmente la confianza está en Jesucristo, en quién es Jesús y qué hizo Jesús. También vemos algo más aquí de su fe, confianza en la obra del Señor. Fíjense, en sus palabras, ella creyó que esto fue obra de Dios. Sí, dice el texto que hubo relaciones, se embarazó, es un proceso natural, pero reconoce que todo es de Dios. Y es una gran verdad. Ella reconoce que este hijo viene de Dios, es su obra. Es su obra. Y el primer nacimiento, el primer parto en la Biblia es definido como dado por Dios. Dios lo dio. Y Dios bendice a familias con hijos. Tú puedes planear, yo quiero tener 2 hijos, pero de repente tienes 4. ¿Suena familiar ese testimonio? 2. Silvia me dijo, yo te prometo 2 hijos, Dani. Ok, excelente. Pero nacieron 2 más. Y yo sé que es Dios el que da. Él está en control. Él da y también Él quita. Y no entendemos por qué siempre. Pero la actitud que Dios quiere que tengamos es que Dios, yo estoy bien con lo que tú quieres. Esa es la actitud que Dios nos está mostrando aquí. Es todo de Dios. Él da y Él quita. Piensan en esto. ¿Confías en Dios? Fe, aunque no entiendes las circunstancias. Porque yo me recuerdo en México había familias, parejas hermosas, y no se podían embarazar. Y a veces decía, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Yo no sé por qué. Yo no sé. Pero las animábamos. Siguen en su camino donde están bien. Dios está en control. Él les va a dar en su tiempo. El Padre sabe lo que necesitamos. Entonces hay que hacer esta oración. Señor, yo quiero lo que tú quieres. Tú sabes lo que es mejor para mí. Una buena oración. Aunque no lo entiendo, yo estoy bien con lo que tú quieres. Amén. Y luego dice en verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Entonces, ha pasado un poco de tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero aquí dice, ahora ya Caín tiene un hermanito y se llama Abel. Su nombre de Abel significa aliento o nada, vanidad. Interesante. Entonces Dios les dio 2 hijos. ¿Y ahora qué? Ahora ellos tienen una responsabilidad para enseñarlos. Tienen una gran responsabilidad. Este es un capítulo muy triste, pero también vemos algo muy positivo. Lecciones muy positivas. ¿Por qué digo esto? Porque los papás, en este caso Adán y Eva, enseñaron a Caín y a Abel el camino de Dios. Ellos fueron responsables, lo hicieron. El resultado es, obviamente, cada uno es responsable. Caín se alejó y eso duele. ¿Recuerdan? Hablábamos de eso. Sí duele el parto, pero duele más cuando se aleja un hijo de Dios. Esto fue lo que pasó con Caín. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de crearlos a nuestros hijos, enseñarlos. Porque los 2 sabían, porque dice que los 2 trajeron una ofrenda al Señor, los 2. ¿Quién les enseñó? Sus papás. Sus papás. ¿La iglesia? No. Escuela dominical? No. Fue sus papás. Entonces por eso les digo, es la responsabilidad de los papás. Y no es fácil, pero tenemos que poner esto como una prioridad, nosotros papás. Es una gran prioridad. La historia no termina como nos gusta, pero lo bueno es que los papás sí los entrenaron.
¿Saben que tenemos una conferencia de padres? ¿Cuántos ya se inscribieron? Muy pocos. Aquí la palabra los está exhortando. Inscríbense, créeme, va a ser una bendición. Estamos hablando yo y mi esposa hecho ayer o antier, fue algo muy reciente que tenemos que escuchar ese seminario otra vez. Y sí, yo estoy esperando esta conferencia porque es muy práctico. Pero es bueno cuando se pone en práctica, van a ver fruto. Pero requiere disciplina. No es fácil, requiere disciplina. Entonces quiero animar, inscríbense, ya viene pronto, en 4 semanas. No van a perder de este gran seminario para los padres. ¿Y aquí tengo un verso que les quiero compartir. Y está en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, aquí dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí ese verso nos enseña mucho. Lo que simplemente vemos aquí es que debemos estar enseñando a los hijos todo el tiempo, todos los días. Cuando sucede algo en la vida, se aprovecha a los papás para enseñar una lección. Pelean los hijos, no nomás es paran de pelear. No, investígalo, qué pasó, qué principio puedes darles en ese instante ahí. Entonces la enseñanza es constante para los papás. Constantemente, aprovechar de cada error de los niños para corregirlos y darle la verdad, darle los principios bíblicos, lo que tú ya lo tienes, porque tú amas a Dios. Ya está en tu corazón, aquí dice, y simplemente lo estás dando lo que tú ya sabes. Entonces es muy importante enseñar y darles el ejemplo. Sigue mi ejemplo, hijo. Sigue mi ejemplo, hija. Piensan en esto. ¿Puedes decir esto con confianza? O no me sigues, hijo, pero haz esto. No, esa no es la actitud. No, debemos ser el ejemplo. Todos los días hay oportunidades. Si saben algo tus hijos, que conozcan Jesucristo. Porque tenemos hijos muy inteligentes, tienen buena educación, y es bueno eso. Pero si no conocen a Cristo, hay que pensar sobre esas verdades. ¿Estás preparado, papá? Efesios 6:4 nos enseña: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién tiene que estar haciendo esto? Los padres. Los papás. Yo pensaba que era trabajo de la mujer. No, wrong. Sí, parte es de la mujer, pero el padre, él es el que está pendiente de la condición espiritual, no solo de su mujer, pero también de los hijos. Son un equipo, papá y mamá, son un equipo, pero el papá es responsable, que vea que se lleva a cabo. Entonces sí, a veces es difícil por el trabajo, por el horario. Entonces el papá, él está pendiente y está en comunicación con su esposa. Si el hijo tiene una actitud y el esposo no está ahí, él está pendiente porque está en comunicación con la mujer y le está dando consejo a su compañera. ¿Cómo tratamos con este hijo, este chillón? ¿Qué hacemos con este Benji? Pues sabemos porque la palabra nos da instrucciones. Comienzan a orar por ellos. Es que a veces no sé qué le enseño.
Comienza con oración. Créeme, tu hijo o tu hija no van a estar tristes. Mi papi quiere orar por mí. Van a ser muy bendecidos sus hijos. Háganlo esta noche. Digo, hijo, voy a orar por ti. Y se ponen así muy bien nice, contentos. Pon tus manos, ora algo sencillo y hazlo consistentemente. Imagínense si cada padre hacía esto, cómo transformará la comunidad. Que cada padre ora por sus hijos y que les dé un devocional, tenga un plan para invertir en ellos. Es la voluntad de Dios que los enseñamos. Caín y Abel, los dos fueron enseñados, y sí, Caín toma un camino que lo llevó a la muerte, realmente. Eso es lo que estamos viendo, pero vemos un contraste. Vamos a ver el camino de Caín. Fíjense, Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Yo espero que tus hijos puedan ver Jesús en ti. Piensen en esto. ¿Estoy reflejando a Cristo a mis hijos? ¿Qué ven en mí, en mi ejemplo, en mi actitud, en mis palabras? ¿Cómo hablo con mi esposa? ¿Pueden ver Cristo en eso? Eso enseña mucho. Y créanme, los hijos, ellos no están diciendo, enséñame más, papi. Ellos están aprendiendo en lo que ven, en tus acciones, en nuestras acciones. Van a ser muy bendecidos o no van a querer nada de Cristo. Por eso les digo, tenemos una gran responsabilidad nosotros. Enseñarles cómo es ser un cristiano. Yo sé que el mundo ataca a la iglesia. Son un montón de hipócritas, dice el mundo. Tal vez sí. Tal vez sí. Pero no entienden que hemos sido perdonados. Y estamos caminando. Y el punto es de mostrar a los hijos cómo es realmente vivir en fe, seguir a Jesucristo, levantar tu cruz. Entonces, mira, fíjense, regresando a Génesis, la fe de Eva. 2 puntos sencillos, pero tan importantes. Confiar en el Redentor, confiar en Jesucristo es una fe verdadera y también una fe en la obra de Dios. Somos salvos porque Cristo vino, porque Él murió por nosotros. Él dio su sangre. Él resucitó de la muerte. Todo es obra de Dios. Ahora fíjense la fe de Abel en versos 2 al 4. De aquí para adelante vemos la diferencia de 2 caminos. Un camino de fe y un camino de Caín. Una fe falsa. Ese es el contraste que estamos viendo. Uno es una fe verdadera, que es una religión verdadera, y solo hay una religión verdadera, y es Jesucristo. Y el contraste es el camino de Caín. Es una falsa religión, aunque se parece por afuera bien. Por eso muchos luchan con esto. No, pero hay muchas buenas religiones. Ya sé, hay cosas buenas. De hecho, hay cosas que tenemos en común con muchas religiones, pero su fe no está centrado en Jesucristo. Es algo diferente. Como las sectas. ¿Tienen cosas en común con nosotros? Sí, pero niegan que Jesús es Dios. Entonces, tú puedes tener un vaso lleno de agua y les digo, 99% es pura agua limpia, pero 1% de lo que está aquí, el líquido, es veneno. ¿Lo ibas a tomar? Claro que no. Pero el enemigo es muy astuto. Él mezcla verdad con mentira. Pero si la mentira te separa de Cristo, ya estuvo. Es una religión falsa. Ese es el camino de Caín. Una religión falsa. Mira, fíjense, en verso 2, aquí vamos a comenzar a ver el contraste
En verso 2 dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Fíjense qué rápido se mueve la Biblia a veces. En un mismo verso, un bebé tiene hermano y ya están trabajando. En un verso. Pero aquí dos trabajadores, Abel, pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra. Los dos son profesiones honorables. ¿Ok? Los dos proveen, nada mal ahí. Pero aquí fíjense, el contraste que sigue, aquí es donde está la diferencia. Y realmente revela el corazón. Es un asunto del corazón. Fíjense, en sus ofrendas se puede ver. En verso 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda es un regalo. Estás dando un regalo a Dios. Los dos lo hicieron, pero solo uno fue aceptado. Solo uno agradó a Dios. Ponte en ese lugar. Imagínate, ahí vienen dos hombres con una ofrenda. Por de afuera los dos se ven bien. Es algo muy espiritual. Los dos son hombres de fe. Pero el asunto es en el corazón. Y a veces por eso el camino de Caín es muy engañoso. Se puede aparecer muy bien por de afuera. Pero hay dos corazones muy diferentes aquí. Y nos pongan muy atención cercano a esto. Vamos a regresar a la ofrenda de Caín. Ahorita hay que ver primero el de Abel. Porque la ofrenda de Abel fue de fe. Fíjense en verso 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Este es un verso clave. Y aquí aprendemos dos cosas acerca de su fe. Una fe verdadera. Número 1, es fe verdadera, es venir a Dios en los términos de Dios. Nosotros no venimos a Dios como a ti te parece bien. Dios reveló en su palabra, Él nos dio su palabra, nos dio su Hijo. ¿Cómo nos acercamos a Él? Es a la manera de Dios. Y Abel lo hizo así. Él lo hizo a la manera de Dios. Pero digo, es muy importante este verso. Una fe verdadera es venir a Dios en los términos de Dios. ¿Se recuerdan el primer sacrificio? Dios lo hizo. Dios tuvo que sacrificar unos animales para proveer túnicas de piel, para vestirlos. Fuera con lo religioso, fuera con las hojas de higuera, Él los vistió. Y aprendemos algo importante, que fue una obra de Dios, fue requerido un sustituto inocente. ¿Y qué más? Derramamiento de sangre. Entonces Dios les mostró cómo se acercan a Él. Él lo mostró. Y en el contexto aquí, eso es lo que acabamos de ver en capítulo 3, y aquí podemos entender el contexto, por qué era diferente las ofrendas. Porque Abel, él mostró fe verdadera. Así es como yo me debo acercar a Dios, porque así Dios me enseñó. Así Dios enseñó a mi papá, así Dios me enseñó a mí. Así es muy importante esto, hacerlo en su manera. Cuando vamos a Dios en nuestros términos, es una religión muerta. No es fe verdadera. Y no importa qué bueno se parece tu manera. No importa qué bueno se parece. Eso es lo el mundo a veces, o muchas veces, no le gusta esta verdad. Todo lo que se ofrece a Dios en nuestra manera es una religión falsa. Todo, no hay excepción. Si no es la manera que Dios nos mostró, es una fe falsa, una religión falsa. Porque Dios nos dice cómo acercar a Él. Quiero que noten Juan 14, verso 6. Es un verso que muchos conocemos. Fíjense, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cómo responde el mundo?
¿Cómo Jesús puede ser la única manera? Hay otras religiones que también enseñan la verdad. ¿Ves? Esa es la lucha, ese es el orgullo. ¿Cómo que Jesús es el único? ¿Cómo puede ser? Y el mundo lucha con esto. Sí, todos tenemos la libertad. Crea lo que quieras. Pero Dios nos está diciendo, si tú quieres venir al Padre, tienes que venir a través de Jesús, porque Él es el camino, Él es verdad, Él es vida. Y fe verdadera es en venir a Dios en esta manera, no en otra manera. Es una lección que estamos aprendiendo aquí en la palabra. Dios nos está enseñando. También algo más. En la fe de Abel vemos algo más. Una fe verdadera es venir a Dios plenamente comprometido. Es 100%, ahí voy, te sigo Dios. Por eso alzamos las manos, nos rendimos, ¿verdad? Alabamos, manos limpias, pero también comprometidos, 100%. No 50-50, eso no es la vida de un cristiano. Un pie en la iglesia, un pie en el mundo, no es 100%, te voy a seguir Jesús. Tú eres mi Señor y mi Salvador, y yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Eso es lo que estamos viendo aquí en Abel. Fíjense lo que él hizo otra vez en verso 4, en su ofrenda dice, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Dos palabras claves aquí, primogénitos y gordo. Esto nos muestra que Abel trajo lo mejor, su mejor, trajo su mejor, lo que él tenía, totalmente comprometido al Señor. Él no escogió una oveja enferma o enfermo. Él no escogió el más tontito, el que siempre está perdiéndose. No, él escogió la oveja que no quiere vender, porque ese es el mejor, ese es el premio. Él dio lo mejor. Por eso digo, es un compromiso al 100% y dio lo mejor. Mira, guarden su lugar aquí en Génesis, porque les quiero enseñar un verso en Hebreos que da mucha luz a lo que estamos estudiando aquí en Génesis. Hebreos capítulo 11. Aquí tenemos un comentario mismo de Dios sobre esta ofrenda que estamos estudiando, la ofrenda de Caín y de Abel. En Hebreos 11, 4, también vemos los dos principios que estamos viendo, viniendo a Dios en sus términos y viniendo a Dios comprometidos al 100%. Fíjense en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí vieron esto? ¿Cómo ofreció Abel? Con fe. Él vino a Dios en sus términos de Dios, porque creyó, así es como se hace. Y eso es una fe verdadera. Y también su compromiso lo vemos, porque dice que él dio más excelente sacrificio. Gran honor hacia Dios. Se muestra el corazón en esta ofrenda, por eso es un verso tan importante. Y Hebreos, qué bueno que lo tenemos porque lo explica mejor. ¿Qué es la diferencia entre los dos? Abel y Caín. ¿Y qué fue el resultado? ¿Por cómo dio en fe, comprometido? El resultado que es justo, dice la Biblia. Abel, un hombre justo, justificado por fe, gracia. Igual. Me encanta esto. Esa es una religión verdadera. Abel fue salvo por gracia, tan sencillo, por su fe. No ha cambiado Dios. Así sigue hoy en día. Así fueron salvos los primeros pecadores, así fue salvo su hijo Abel. Y así igual la iglesia aquí, fuimos salvos de la misma manera, por su gracia, a través de fe en Cristo. Fe y compromiso. Fe en compromiso. ¿Tienes esta fe de Abel? ¿Has comprometido a seguir a Jesucristo?
Muy importante reflexionar en esto, porque podemos estar aquí y estar en el camino de Caín. ¿Sabían esto? Podemos estar aquí en la iglesia y estar todavía en el camino de Caín. Y Dios quiere despertar a cada persona. Yo no sé, solo eso es lo que dice la palabra. Yo sí sé, yo estaba en el camino de Caín y ni lo sabía. Un hombre ciego, un hombre religioso, igual como Caín, igualito como Caín. Y un día escuché el Evangelio y se plantó esa semilla en mi corazón y dio fruto. Dios abrió mis ojos. ¡Wow! ¡Qué engañado he estado viviendo! Pensando porque yo estaba acercándome a Dios en mi manera. Tenía un poco de Jesús, pero tenía un montón del mundo todavía. Lo mezclé. Esa es mi manera. Fíjense lo que dice Jesús. Estamos hablando de una fe acercándonos en su manera de Dios, pero también una fe comprometido a Dios. Jesús dijo esto en Lucas 9:23. Fíjense cómo dice Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la manera de salvación. Esa es la manera de Dios para recibir vida eterna. Totalmente confianza en Cristo, un compromiso a Él. Te sigo a ti, Dios. ¿Y crees que Dios le agradó la ofrenda de Abel? Claro que sí. Fíjense en verso 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, claro que Dios estaba agradado con su ofrenda, porque lo hizo con fe, en su manera, con un compromiso. Dios quiere personas así, de fe. Dios no quiere religiosos para nada. Una fe verdadera estamos viendo aquí. Ahora vemos el contraste. Vemos a la tercera persona, Caín. Gran contraste, fíjense. Uno es fe, vimos la fe de Eva, la fe de Abel. Ellos fue fe verdadera. Ahora aquí vemos el camino de Caín. Fíjense, el camino de Caín. Cuando Dios dio la maldición a Satanás, se formaron dos líneas, dos lados. Y comenzó una gran guerra. Dos lados se formaron por el pecado. Una línea trajo el Redentor, el Cordero de Dios. La otra línea está contra Dios. Contra Dios. Jesús dijo esto, Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí están los dos lados. Si no estás en la línea de fe verdadera, que es Jesucristo, estás contra Dios. No hay otra opción. Por eso digo, son dos caminos, dos lados se formaron por el pecado y sigue hasta hoy en día. Hay hijos de Dios, los que han recibido el Evangelio, han recibido y realmente creyeron, y hay otro lado, engañados, los religiosos, pero hay unos que todavía están en su cosa. Una línea cree la palabra y se acercan a Dios en su palabra, confía en la palabra. Otra línea, no lo cree. Deciden no creer. Una línea se viene a Cristo, viene a Dios, confiando totalmente en la crucifixión, en la obra de Dios que hizo. En Cristo, en la cruz, Él murió por mí, Él tomó mi lugar y lo recibo. Esa es la línea de fe. Otra línea viene en su manera.
Y aquí está la división, y lo vamos a estar viendo más durante todo el capítulo 4. Pero esa es la división en la humanidad. Y aquí está la primera ilustración en Caín y Abel. Fíjense en verso 3 otra vez como dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda, dice, del fruto de la tierra. Afuera se parece bien. Como les digo, imagínense ver esto. 2 hombres, 2 ofrendas, pero el corazón es el asunto de Caín. Los dos se ven como son hombres espirituales. Igual, aquí entra, las puertas están abiertas a todo el mundo. Vengan el mundo. Hay veces personas vienen y escuchan el Evangelio y deciden, no gracias, o no estoy listo, y salen en el camino de Caín. Pero porque el corazón no lo ha recibido, requiere humildad. ¿Ves? Requiere humildad. Y eso es lo que Dios quiere, humildad. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo, creen en el mensaje, creen en la palabra de Dios. Pero no son igual los dos. Uno es un hombre de fe, el otro no es. Entonces uno se esconde a través de sus obras. 2 hombres, muy diferentes corazones. En Abel vemos fe verdadera, en Caín vemos una fe falsa. Este es el camino de Caín. Y hay mucho más que vamos a ver en el camino. Apenas comenzamos hoy, pero se va a ver más puntos para no ser ignorantes. ¿Qué es el camino de Caín? Yo no quiero estar en el camino de Caín. Y Dios nos está enseñando. Mira cómo Él lo hizo. Él vino a Dios en sus propios términos personales. Ese es el camino de Caín. Caín escuchó la palabra, pero no creyó. Parece como cree, pero realmente no creyó. ¿Ves? Trajo ofrenda, pero no lo está haciendo con fe. Él no está confiando en el Redentor. No lo toma en serio. Está haciendo un acto religioso. Por eso venir a la iglesia puede ser un acto religioso. Y que Dios abre los ojos de que no haga ni una persona que venga aquí pensando que eso es un acto religioso. Dios le gusta. Sí, Dios le gusta que estás aquí para escuchar. Pero un corazón cerrado, eso no agrada a Dios. Él vino, este es Caín, un hombre religioso. Otra vez en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No lo hizo con fe Caín. Ahora eso cambia toda la ilustración. Ahora ya entendemos por qué Dios no lo recibió, no aceptó esta ofrenda de Caín. Y no es justo. Él sigue muerto en sus pecados y esa es la tragedia. El del camino de Caín es una tragedia. Y queremos decir al mundo, sálganse. No le decimos a la gente, tú estás en el camino de Caín. No, le damos el evangelio con amor. Mira lo que Dios dice. Mira lo que Dios ha hecho en mi corazón. Créelo y queremos llevar a la gente a Jesucristo. Que creen esta buena noticia. Caín, él solo trajo su cosa. Él lo hizo como trajo sus papas viejas ahí, de 3 meses. Abel dio lo mejor, le costó. Caín no. Su corazón está muy lejos. No tomó en serio creer que él tiene que cubrir sus pecados. Sus acciones muestran y las consecuencias son serias. Porque cuando no tienes esa cobertura de Dios, es tu propia religión y sigues muerto en tus pecados porque no aceptaron la manera de Dios. Este es el camino de Caín. Y vemos otra lección aquí, fundamental. Nótenlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú puedes traer gran cosas. Y hay muchas personas que ponen mucha fe en lo que hacen. Y dan dinero a la gente que necesita. Y dan cosas, dan esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe. Fe es clave. Por eso digo, dice en verso 4,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Si ven aquí la gran diferencia, gran contraste. Lo recibió el de Abel, pero rechazó el de Caín. Entonces, cuando Dios vio el de Abel, lo vio con agrado, lo respetó. Hijo, ¿ves? Lo hizo en la manera que yo le enseñó, porque creyó. Es una porción de escritura muy interesante, pero también muy poderosa de verdad aquí. Dios no fue justo. Trató muy mal a Caín. No, los dos tenían, esto es la palabra, créenlo, recíbenlo. Vengan a mí en esta manera. Pero Caín no creyó. Hombre religioso. ¿Sí me estoy explicando cómo es un hombre religioso? Viene. Yo sé que había hombres religiosos, vinieron a Cristo. Yo les digo, era esa persona, bien perdido, un hombre religioso. Yo me imagino, yo estaba aquí, no es que gracia Dios me ha dado, que abrió mis ojos para reconocer, estoy en el camino de Caín. Y extendió misericordia. Entonces siempre hay esperanza. Eso es lo que me encanta del Evangelio. Siempre hay esperanza. Dios quiere sacar al mundo de este camino. Hay que dar lo mejor. Y piensan, cuando tú das, sea dinero de tu tiempo en tu casa, en la palabra, ¿cómo lo estás dando? ¿Es un acto religioso? Ay, tengo que leer otra vez. ¡Bum! Ok, ya lo leí Salmos. ¿Ves qué es la actitud? ¿Estás dando como Caín o como Abel? Muy importante pregunta. ¿Cómo lo haces? Porque podemos caer en esa trampa de caer en un ritual religioso. Caer en un ritual. Es bueno. De hecho, eso pasa hasta en cristianos. Estamos teniendo devocionales diarios y luego pasa algo. Hay un tiempo que Dios está mostrando, lo estás notando ahí, pero luego puede pasar que ya nomás estoy leyendo y ni sé lo que estoy recibiendo. Nomás ya lo leí, estoy avanzando en mi plan, ya casi termino la Biblia, pero no, eso ya es un acto religioso. Porque el punto no es solo el reto de terminar un capítulo al día, no, es, ok, ¿qué quieres enseñarme, Dios? Y nos rendimos. Dios, abre mi corazón. Guíame, Dios. La actitud de corazón. Entonces, ¿cómo damos? ¿Damos como Caín o como Abel? Y hay que dar lo mejor. Lo mejor. A veces personas dan donaciones a la iglesia y donan un piano, pero ni funciona. Tal vez 2 claves. Oye, esto no es una donación. De hecho, esto es una carga que le estás dando a la iglesia. Ahora tenemos que arreglarlo. Y muchos, sí, esto lo doy para el Señor. Come on. Yo lo he hecho. Entonces yo aprendí esa lección. Daba, pero eran cosas chafas. Medio funcionaba, pero no. Entonces ahora ya me pregunto, ¿realmente funciona todo? ¿Realmente sirve? Ok, vámonos. O donar computadoras que todavía están en Windows 3.1. Ok, eso no es una bendición para nadie. Ahora la iglesia tiene que investigar cómo puedo tirar esto legalmente a la basura. ¿Ves cómo cambia la diferencia? Sí, pero yo sí doy. No. Un dolor, un compromiso, sí cuesta. Le costó a Abel. Cuando tú sirves, cuesta tu tiempo. Entonces, esas son cosas que agrada a Dios por el corazón. ¿Cómo lo haces? Esto lo hago para Dios. Y yo voy a dar mi mejor. Lo mejor que yo quiero dar va a ser lo mejor para el Señor. Porque es tan bueno Dios. Y fíjense, Caín, verso 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó, aunque él hizo mal. Nos enojamos con Dios. ¿Cómo nos podemos enojar con Dios?
Si es tan bueno Dios. Él lo hizo. La regamos, hacemos mal decisiones y nos enojamos con Dios. Fue culpa de esa persona. Fue tu culpa, Dios. Ya lo vimos eso en Adán y Eva. Echamos la culpa a todo el mundo. No sean como Caín. Sean como Abel, humilde. Humilde. No se enojen. ¿Por qué Dios permitiste que pase esto en mi vida? Es algo que se escucha en la iglesia también. ¿Por qué pasó esto? Y hay un enojo. Muy peligroso ese corazón. No echar la culpa. Hay que examinar nosotros mismos, no enojándonos con personas. Somos muy enojones. ¿Amén? ¿O soy el único? No sé qué. Ay, me sentí solo otra vez. ¿Cada cuándo pasa eso? No, pero ¿sabes qué? Dios está trabajando en nosotros. ¿Ves? Viene emoción. Ok, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Voy a decir esto? No, no digas eso. Es el Espíritu que nos da convicción y nos está transformando para no tener esa actitud de Caín. No hubo convicción. Él ni sabía, él no podía ver su error. Está ciego. Hay que ser como Abel, confiar en la palabra, confiar en Jesucristo y en la provisión de Dios. ¿A quién te pareces? ¿A Abel o Caín? Esos son los dos caminos. Un hombre de fe, un hombre religioso. El camino de fe o el camino de Caín. Abel creyó la palabra. Él creyó en la promesa del Redentor. Él mostró su fe porque lo hizo en la manera de Dios. Abel simplemente ofreció como Dios lo enseñó. Mostró su fe, comprometido, un corazón justo porque se humilló. Una fe verdadera, una religión verdadera. Y vemos Caín, no creyó, escuchó, pero no creyó. Afuera se apareció como creyó, pero realmente dentro de su corazón él seguía orgulloso. Digo, yo impongo mi voluntad. Vamos a concluir, pero yo espero que confío en la palabra, que ese es el mensaje que Dios quería hoy para nosotros. Entonces, si tú viniste y Dios te ha hablado, gloria a Dios. Si hay convicción en tu corazón, ese es el Espíritu Santo que está trabajando. Y es una cuestión de ahora responder a Dios. No salir de aquí condenados con esa convicción, pero venir así humildes adelante de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que creer, fe. Tienes que reconocer que necesitas a Jesús, reconocer que eres pecador. Somos pecadores, todos aquí, no hay excepción. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Dice en Romanos 3:10. Todos necesitamos a Jesucristo. ¿Qué más tienes que hacer? Reconocer que Cristo murió en la cruz por ti. Dice en la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas buenas noticias. Él quiere sacarnos de este camino. Por eso vino, para rescatar. Principalmente Jesús vino para rescatar a los perdidos, los pecadores. Porque están en el camino de Caín, ciegos, perdidos, pensando, no, yo soy bien, yo estoy bien. Y Dios, no estás bien, hijo, ven aquí. Y nos trae a Cristo. El Espíritu hace esa obra. Nos está trayendo personas a su Hijo. Pero tenemos que reconocerlo, creer que lo necesitamos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que arrepentir de los pecados. Dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Buenas noticias. Es posible ser perdonados, sí, a la manera de Dios, confiando en lo que Dios hizo. ¿Qué tienes que hacer? Córrele a la cruz. Córrele a Jesucristo.
Pídele perdón. Eso es venir a Dios en sus términos. Recibir a Cristo en tu vida. La Biblia dice en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es confiando en Jesucristo. Un compromiso a seguirlo, permaneciendo en Él. Todos son sinónimos. En el Nuevo Testamento vemos, permanezcan en Él, recíbelo, creen en Él. Todo es sinónimo. Y lo hemos visto aquí en los primeros creyentes. Adán, Eva, Abel, 3 ejemplos de fe. Y vimos el camino de Caín. Si tú quieres recibir Cristo, alza tu mano y me encantaría orar contigo. Te puedo dirigir en una oración. Si Dios ha tocado tu corazón y te ha mostrado, pues yo estoy en el camino de Caín, o yo no conozco a Jesucristo, pero lo quieres recibir hoy, acéptalo hoy. Hoy es el día de salvación.